Vamos a continuar con el tema de la familia de los cerámicos en esta segunda clase y lo habíamos dejado por hablar de los materiales cerámicos porosos. Habíamos comenzado a tratar el tema de los ladrillos artesanales, sus características que vienen de la mano con el proceso de producción, ¿verdad? Es un material que se fabrica totalmente artesanal y en esa condición nos da terminaciones que responden a ese proceso productivo. Si nosotros nos fijamos en esta imagen que tiene fondo blanco, o también en esta que está sobre una estiba de ladrillos, vamos a ver que si bien es lo más cercano a un prisma, no es un prisma perfecto, ¿sí? Tiene tanto sus caras como sus aristas son irregulares. Esto responde a un proceso de enrasado, ¿sí? Y no de prensado que tiene este material en su producción. Me imagino que ya todos han visto eh, el PDF del proceso productivo, lo cual explica esto que yo estoy diciendo, que les dije que estaba en la plataforma y que estaba para ver, ¿no? Esto hace que las dimensiones varíen sustancialmente entre el producto que nosotros ponemos a ese horno particular, artesanal, que parece una pirámide, ¿verdad? O no, también puede ser un, un, un paralelogramo y que vemos en muchas de las ciudades cuando vamos hacia el interior desde Montevideo, ¿sí? Se ven en la ruta muchas de esas hornos artesanales. Y lo primero que tiene este horno es que la dimensión y la ubicación que tiene el ladrillo sin coser, ¿sí? Con respecto al fuego, lo hace que reciba temperaturas diferentes, lo que está más cercano al fuego y lo que está más alejado del fuego. Pero en esto también colabora la época del año en que se fabrique. Si es en verano, la temperatura exterior ayuda a que levante más temperatura hasta el borde, hasta el perímetro de ese horno, y si es invierno, pues va en contra, sobre todo de los ladrillos que están sobre el exterior. Estoy metiendo la mano en la bolsa porque mis alumnos llevaron a clase un pedazo de ladrillo que me sirve para explicar esto, ¿no? Yo les dije, me lo dan. Y entonces, este es un pedazo de ladrillo muy oscuro, que ellos me decían, no, pero es que está mojado. Y yo decía, tiene que ver un poco, primero, según hablamos, el color, ¿a qué se asocia? A las impurezas, en particular, el color terracota intenso al óxido de hierro, ¿verdad? Que está presente, pero también tiene que ver en un ladrillo artesanal, ¿sí? Y lo muestro acá, creo que la imagen no se ve demasiado bien, ¿no? Por la cámara, espero que sí, pero puede ser por la cercanía al fuego, es decir, que este ladrillo se haya cocido más que otro y eso hace que se queme, ¿sí? Lo pongo acá contra el, el papel para que se pueda un poco ver. Entonces, fíjense cómo las temperaturas de cocción son muy variables y eso también va a depender de la cercanía
que tenga este ladrillo al fuego. Ese es uno de los elementos que incide bruscamente en el producto terminado del ladrillo artesanal. Consecuentemente con esto, también su porosidad y su permeabilidad se ven alterados, porque a menos temperatura se logra menos compacidad. Eh, Creo que por ahí andan las principales características. Una diversidad importante de color, dimensión y deformación, lo cual hace que cuando voy a utilizar este ladrillo en una fábrica, en un muro, pues entonces, si yo quiero lograr un plomo, ¿sí? Un plomo, pues entonces la junta va a tener que variar. Si quiero lograr una línea, lo mismo. Y entonces la superficie me va a quedar con mayor irregularidad si levanto un muro con este tipo de ladrillo. El otro tema importante es que va a bajar la resistencia y una forma bastante artesanal o espontánea de medir, si uno le pregunta a un ladrillero si este ladrillo está bueno o no, es agarrar dos ladrillos y hacerlos sonar, ¿sí? O sea, ponerlos en contacto con un pequeño impacto y ese pequeño impacto, si son buenos, debe sonar a metal, ¿sí? Y no romper. Este, pero para eso también hay un ensayo de compresión, ¿sí? El cual yo puedo hacer, pedir a un laboratorio que haga ese ensayo de compresión. A diferencia de los cerámicos porosos industriales, se imaginarán que estos que tienen perforaciones o huecos, y todavía estoy hablando de perforación o huecos sin discriminar entre uno y otro, se hace por un proceso de extrusión. Es decir, que yo tengo una boquilla y por detrás hay algo que va empujando la arcilla y por la boca sale la pieza, un chorizo, que va siendo cortado de forma variable, ¿sí? Según el largo que se desee. Ahora, en esto tenemos que tener claro que tenemos diferentes tipos de piezas de el proceso industrial. Por un lado, comparado con los anteriores, son los ladrillos de prensa o los refractarios, que responden a un proceso industrial y ya cuando vemos la pieza nos damos cuenta que tiene otra terminación. Es un prisma perfecto, ¿sí? Tiene caras lisas, tiene aristas bien marcadas. Y después tenemos dos paquetes abajo, dos paquetes bien diferenciados. Arriba tenemos los rejillones o ladrillos perforados, según la bibliografía, donde el porciento de hueco es lo que lo diferencia con respecto a los de abajo, que acá en el sur y en Uruguay se le llaman ticholos, pero también se le llaman ladrillos huecos. ¿Sí? Y es muy simple. Si nosotros quisiésemos colocar los ticholos o ladrillos huecos de esta forma, cuando ponemos el material para unir y levantar un muro, sencillamente se nos cuela el mortero por el hueco. Todo lo contrario, si yo pongo cualquiera de estas piezas en esa misma posición en que están, pues el mortero queda atrapado porque la perforación que tiene es mínima, es para aligerarlo, pero sigue siendo un elemento portante. Es decir, que los dos de arriba, el ladrillo y el rejillón o ladrillo perforado, sirven para elementos portantes, resistir carga. Y los huecos, en el caso de los rejillones, van verticales en el muro. Si hablamos
de los ticholos o ladrillos huecos que tienen más del 30% de hueco en su sección. ¿Sí? Eso es lo que lo diferencia. Estos tienen menos del 30% y estos tienen más del 30% de hueco en su sección. Entonces servirán para tabiquería y no para muro portante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una característica principal en ellos. Y también que como hacemos esto en un proceso industrial, pues la temperatura de cocción puede acercarse a los 1200, 1250 grados centígrados, con lo cual obtenemos un producto mucho más compacto, ¿sí? Mucho menos poroso, con menor absorción de agua, ¿sí? Y con mejores características desde el punto de vista de resistencia a la compresión. Las otras características ya las vimos y una que es importante en esto es que ustedes ven que el color de la partida es bien pareja, ¿sí? Es bien parecida. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de cocción controlado, no solamente en la emisión de calor, sino en el control de temperatura de ese gran horno. Claro, hasta acá, ¿sí? En los cerámicos porosos. Bueno, tenemos un grupo de propiedades de estos cerámicos. Una primera es su densidad, ¿no? Que es la relación masa-volumen aparente, ¿no? Está relacionado con la cantidad de huecos que tengo dentro de la masa. ¿Está bien? Que ya los vimos en propiedades, índices, en cómo se puede determinar todo eso. Calor específico es la capacidad de absorber temperatura, ¿sí? Para poder levantar la temperatura de la unidad. ¿Está bien? Y después conductividad térmica, es la capacidad de transmitir el calor o no. En el caso de los materiales cerámicos, son excelentes materiales desde el punto de vista del freno, de poder absorber temperatura, ¿sí? Y mejorar un cerramiento. Por eso es que ustedes ven muchas veces en la ciudad muros de ladrillos vistos, que son muros dobles, ¿sí? Pero el segundo muro es de ladrillo visto, ¿sí? Donde tiene una ecuación muy importante desde el punto, ayuda a la ecuación térmica del cerramiento. La reflectancia es la reflexión a los rayos infrarrojos. Esto, por supuesto, va a variar. Ellos absorben si son oscuros, si no tienen terminación, ¿sí? Si no tienen ninguna terminación superficial, pero si tienen terminación superficial, como estos casos, ¿sí? Donde tengo un esmalte en la superficie, pues entonces va a reflejar, ¿sí? ¿De qué depende esto? De color y la lisura de la superficie. Si es muy rugoso, tiene menos reflectancia. Si son superficies lisas, tiene mayor reflectancia y los colores oscuros tienen menos reflectancia porque absorben, ¿verdad? En el caso de los cerámicos, mayormente absorben porque son colores no claros, son colores oscuros. Absorción de agua. Acá tenemos un debe en la producción uruguaya del ladrillo artesanal. La calidad que se está obteniendo tiene una absorción muy alta de ese ladrillo, lo cual ayuda sustancialmente a, sobre todo en muros, a facilitar mayor la humedad capilar y la higroscopicidad del material, que es la capacidad de absorber
humedad del ambiente y transmitirlo a ello y liberarlo a ello, ¿no? Entonces, acá tenemos un problema. No así con los bitters, ¿no? Todo lo que son tejas vitrificadas y demás, esas tienen menor absorción al agua porque tienen una terminación superficial, ¿sí? Los vitrificados o los esmaltados, ¿está bien? Los esmaltados por la cara donde está el esmalte no tienen absorción o la absorción es mínima, es bastante baja. No se puede sacar, me parece. Desde el punto de vista de la permeabilidad, no podemos dejar de tener claro que estamos en un material cerámico. Por tanto, tiene una estructura ¿de qué tipo? ¿Cómo es la estructura interna del material? Abierta y capilar, comunicada con el exterior. Por eso son higroscópicos, por eso son de alta absorción de agua y por eso son muy permeables. Ahora, si nosotros hablamos de los que están puros, es decir, sin ningún tipo de terminación superficial, la absorción, la permeabilidad es alta, ¿sí? Porque la absorción también lo es. Y los materiales vítreos o esmaltados también, pues ahí baja la permeabilidad porque tengo una superficie que está terminada de otra forma. Tengo un aditamento, tengo una mejora en un material de superficie que me mejora el desempeño final del producto. No así en la cara posterior, que por ejemplo puede ser donde vaya una teja amurada con mortero en un techo. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, la cara expuesta, si tiene una terminación vítrea, o esmaltada, pues sencillamente va a ser, va a tener baja permeabilidad. Resistencia a la compresión. Son materiales por naturaleza, tienen alta resistencia a la compresión. No obstante, ya dijimos que esto depende del proceso con el cual se produce. ¿Cuáles tendrán mayor resistencia a la compresión? Si hablamos de ladrillos artesanales e industriales. ¿De qué depende la compacidad? En este caso, después de tener como materia prima una arcilla. Los industriales están más comprimidos. De la cocción, ¿verdad? Entonces, a mayor temperatura de cocción, al estar regulado esa temperatura de cocción, al estar más uniforme en el horno la temperatura de cocción, pues sencillamente los industriales tendrán mayor resistencia a la compresión que los artesanales, hablando de ladrillo. Y resistencia a la flexión, si pensamos en un ladrillo, creo que a nadie se le ocurriría poner una cadena de ladrillos a que trabajen a la flexión, porque armadura no tienen adentro, ¿no? Es un material rígido que no tiene armadura, no tiene acero, por tanto, no es bueno trabajando a la flexión, ¿sí? El efecto de flexión. Pero es necesario realizarle un ensayo a la flexión porque es la propiedad que nos permite la transportación sin un mayor número de roturas. ¿Se entiende? Es decir, que este ensayo es importante en la pieza para su manipulación y transportación. No así para su uso en la construcción, porque no es un material bueno a la flexión, a no ser que yo lo trabaje con forma, como un arco, conformando un arco de ladrillo, pero ya estoy hablando de un elemento conformado, no estoy hablando del ladrillo en sí mismo, o una pieza de este tipo en sí mismo, como una teja. Imagínense que yo transporte las tejas y que se me rompan todas en el camino. No, esas cosas tienen que tener resistencia a la flexión determinada para
poderlo transportar y manipular. Lo hemos ido hablando. ¿Para qué se usan? Bueno, si hablamos de ladrillos, la principal función acá, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, si hablamos de ladrillos, cuál sería la principal función? Si tenemos que construir una edificación y ponerle un techo. ¿Ese techo que genera carga o no genera carga? Genera carga. Y si genera carga, necesitaríamos un muro que resista la carga. Y para resistir la carga, si yo tengo una cantidad de ladrillos colocados con morteros en el medio, pues va a resistir a la compresión. ¿Sí? Ahí están interactuando dos elementos, el mortero y el ladrillo. Pero si el ladrillo no tiene resistencia a la compresión, cuando en la mampostería lo que mayormente tengo es ladrillo, es mayor la cantidad de ladrillos por metro cuadrado de superficie que de junta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el elemento crítico es el ladrillo. Pues entonces, es muy importante desde el punto de vista de la resistencia a la compresión. Y hay diferentes formas de colocarlos. Si nosotros vemos el lado más largo, en la mampostería se dice que el muro está levantado a soga. Es el primer caso. Si lo que vemos es la sección más chica, pues sencillamente está puesto a tizón, aparejo a tizones también. Y cuando está cruzado, es decir, que una hilada la tenemos viendo el lado chico y la otra el lado largo, es a tizón y soga. ¿Sí? Y falta uno, que el nombre es muy característico en Uruguay, porque se le dice a espejo. Es cuando vemos la cara más grande del ladrillo. ¿Sí? Ladrillo levantado a pandereta también se le conoce. Espejo, ¿no? Debe ser porque como es la cara más grande, nos podemos ver, pero nada que ver, porque en un ladrillo no nos podemos ver la cara, ni en pedo, ¿no? Ay, perdón, que están grabando. No se puede, ¿no? Pero creo ver un poquito el por qué esa forma, ¿no? Pero lo que sí está claro es que con esa forma de colocación de la mampostería me queda el muro con el espesor mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está quedando de 5,5 el rústico de la mampostería. Entonces, acá tenemos una de las funciones para levantar muros, ¿no? Si hablamos de qué tipo de ladrillo. Si queremos un muro que sea portante, ¿qué tipo de ladrillo estamos hablando? ¿Los ticholos? ¿Te parece? Si no tiene masa. Dijimos que tiene más del 30% de huecos. Entonces, si tiene más del 30% de huecos, no los puedo usar como portante. Estamos hablando de muros portantes, entonces acá tendríamos que hablar de ladrillos macizos, bien el artesanal o el industrial, o los ladrillos perforados o rejillones, como se le conoce acá en el sur. ¿Se entendió eso? ¿Sí? La otra función, y lo tenemos en toda la ciudad, lo mismo el artesanal que el industrial, es como revestimiento. ¿Sí? Es decir, que yo quiero que esta superficie tenga menor reflexión del sonido y yo podría perfectamente revestir toda esta pared con ladrillo y dejarlo el ladrillo visto, ¿no? Como aplacado, colocado sobre esta superficie. Por supuesto, sin pintura, ¿no? Pero también podemos tener otra forma y es que el muro lo dejo visto y está conformando la mampostería, ¿no? Es decir, que el propio muro queda ya a la vista y es la terminación de ese cerramiento. Bueno, ven, en este último caso es el ladrillo a espejo, que en la diapositiva anterior no tenía una imagen de él.
de ese caso. Es decir, que el de arriba lo tenemos a soga, a tizón, soga y tizón y espejo. Son las tres formas de colocar un ladrillo en una mampostería. Fíjense que si nosotros levantaríamos un muro con ticholos, ¿cuál sería la única forma en que podemos colocar los ladrillos? Esa pieza. Acuérdense que los huecos van horizontales, porque si no se nos cae el mortero, porque tiene mucho hueco. ¿Cuál sería la única forma en que nosotros podríamos colocar a soga? ¿Está bien? Viendo el lado más grande de la pieza. Por eso es que son muy utilizados para levantar tabiguería no portante. Acá tenemos ejemplos de ello, ¿no? Tenemos las piezas. En este caso, ¿cuál es esta? ¿Qué pieza es esa? ¿Industrial o artesanal? Industrial. Qué poco exiges tú a ese ladrillo, ¿no? Está medio feo, ¿no? Sí, pero este es un... Bien, tienes razón. Este parece más un industrial. Lo que pasa es que no hay tantas imágenes en internet. Mira, ahí me acaban de observar. Es verdad que es un de la emisión, ¿no? Dice el profesor. Este, lo importante, lo importante es que veamos que acá tenemos el material simple, ¿sí? Este es el material simple. Acá tenemos el diseño de cómo está levantado el muro y acá tenemos la forma de colocación. ¿Está bien? Acá estamos hablando de un muro a soga y tizón. Fíjense cómo las dos hiladas de abajo están puestas en el lado más largo, en el sentido del eje del muro, y en la siguiente hilada está puesto perpendicular al eje del muro, ¿verdad? También como muro portante. Acá tenemos los ladrillos huecos, perforados, ¿sí? Los rejillones, donde podemos tener cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Atizón y soga, que esto también se conoce como atizón, ¿sí? Cuando están cruzados. Y a soga, viendo la cara más larga de la pieza cuando está el cerramiento terminado. Y como hablamos, los ticholos, ¿sí? Que dependiendo de su espesor es cómo nos va a quedar esa mampostería levantada, ¿sí? Pero siempre van a estar colocados a soga. Mampostería no portante, ¿cierto? Muy bien. Fíjense que tenemos diferentes espesores, 17, 12, 8, 12, ¿está bien? Entonces eso nos da el espesor de la mampostería. Y esto tiene que ver, y ahora me acuerdo de algo que decía el profesor en una clase, me acuerdo que hicimos, que ¿por qué aparece eh, este rejillón tan grande, ¿sí? Con ese espesor que tiene de 17? Y es porque si nosotros tenemos en un edificio dos unidades, ¿sí? El muro que separa esas dos unidades, yo tenía que hacerlo con ladrillo. Tiene 20 centímetros. Tiene que tener 20 centímetros terminado por normativa, ¿sí? Hacerlo con un muro de ladrillo no solamente incrementa el peso a la estructura, sino que genera un trabajo, muchas horas, hombre, porque el ladrillo es más chico. Y ahí aparece esta pieza que con una sola colocación en una pieza más grande sigue siendo una mampostería, pues, y tiene menos masa,
menos pesado, ¿sí? Y como su dimensión es más grande, pues tiene un mayor avance en la ejecución de esa mampostería. Hablando de los ladrillos perforados o rejillones, ¿sí? Ahí nos vamos a los ticholos o ladrillos huecos, ¿sí? Este sí va a cambiar en función de su espesor. Pero ojo, aun cuando yo tenga como dimensionalmente revocado, puedo terminar en 20 para un muro separativo de 2 unidades contiguas, no puedo utilizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podría utilizar este y sí el otro entre 2 unidades contiguas? ¿Y eso qué te genera? No, pero es que no necesito que sea portante. En un muro que separa 2 viviendas en un mismo edificio, ¿alguien vive en edificio y escucha al vecino? Casi todos. Esto es porque nos están engañando y se está utilizando ticholo para hacer muro separativo. No tiene masa. Y si no tiene masa, acústicamente es muy malo. ¿Está bien? Entonces, esto hay que cuidarlo. ¿Eh? Tengo el mismo espesor, pero no tengo masa. Y entonces con esto no debería levantarse un muro separativo, siendo un tabique, sin carga. ¿Está bien? Bueno, otro, hasta acá, ¿quedó claro eso? ¿Sí? Otro cerámico eh, poroso, ¿verdad? Y esto estamos hablando de un ladrillo refractario, ¿sí? Son las piezas refractarias. Este ladrillo tiene otra temperatura de cocción muy cercano a los 1350 grados centígrados. Se cambia la arcilla origen, porque en los anteriores, ¿qué tipo de arcilla se usa? ¿Cuál es la arcilla que se usa en todos los cerámicos que vimos anteriormente? Dentro de los porosos. Quick, quick. No estamos estudiando. Eso lo vimos en la clase anterior. Arcilla fusible. ¿Sí? En este caso, tenemos que cambiar de arcilla. Porque si levantamos la temperatura en una arcilla fusible, se nos funde, se deshace. Entonces, para poder aumentar la temperatura y lograr una pieza más compacta, pues nosotros tenemos que cambiar a una arcilla refractaria, ¿sí? Que admite mayor temperatura de cocción. Porque fíjense que en los anteriores no llegábamos a los 1350 grados centígrados. Les dije 1200, 1250. Hay bibliografía que es muy variable porque depende de dónde está extraída la arcilla, ¿sí? Depende de las particularidades mineralógicas de esa arcilla. Pero en este caso necesitamos una arcilla que admita esta temperatura de cocción. Fíjense que esta arcilla puede llegar a resistir hasta 3000 grados centígrados. Y esto es porque las arcillas refractarias están siendo usadas para otras tecnologías mucho más complejas que son cerámicas también. ¿Cuál es la función de esto? ¿No? Esto está bien que yo, que soy cubano, no lo diga, pero ustedes sí tienen que decírmelo rápidamente. ¿No? No existe una parrilla si no tenemos un ladrillo refractario donde se forma el fuego. ¿No? Entonces es necesario, es imprescindible en esos sectores donde voy a tener fuego directo, ¿no? Porque son los que resisten esas altas temperaturas. Tienen permeabilidad a gases y líquidos y grasas también.
bastante alta, ¿tá? Pero son mejores que los ladrillos artesanales y los industriales. ¿Cuál es su gran ventaja? Que resisten las variaciones de temperaturas bruscas, ¿sí? Y el choque térmico, el impacto de cambio frío-calor. Y acá tenemos muchas piezas. Son todas las usadas para generar todos esos hornos. Hay de borde, hay estas que son tipo una tejuela, más finas, ¿sí? Pero tenemos diferentes tipos y dimensiones. ¿Vamos? Es decir, que resumiendo esta última material poroso, cerámico poroso, pues resisten altas temperaturas, resisten la variación de temperaturas, son más compactos que los ladrillos cerámicos y los ladrillos artesanales e industriales, y tienen una forma de prisma perfecto, porque el proceso de producción es artesanal, ¿sí? Es industrial, perdón, industrial. Acá tenemos aplicaciones de estas piezas, ¿no? Fíjense, todo lo que está coloreado en naranja, en esa estufa parrillera o parrillero, tiene ladrillos refractarios. Hasta acá vimos todo lo que son los porosos, ¿sí? Dijimos que no hay material cerámico que no tenga absorción de agua y líquidos. Pero hay los que tienen menos, casi pueden llegar hasta 0,5% de absorción, y a eso le denominamos cerámicos compactos o de baja porosidad. Por su proceso de obtención, se dice que pueden ser por monococción, van derecho al horno en una sola cocción, o doble cocción. Se pone el bizcocho primero, se saca, se le pone otro material y después se vuelve a colocar a que termine su cocción, ¿no? Si nosotros ponemos estas dos fachadas, ¿saben lo que es? ¿Verdad? La iglesia de Dieste, ¿sí? Y Gaudí, Barcelona, ¿sí? La Casa Batlló, ¿verdad? ¿Qué tipo de cerámico tiene? El de Dieste. A ver, hay alguien por ahí en uno de mis grupos que usó justo el Cristo Obrero como ejemplo. ¿Qué me dice? ¿No? ¿No está en la clase? ¿Está ahí en el Zoom? Uy, descubrí a alguien que no me vino a ver. Este, es, es un cerámico poroso, industrial, ¿sí? Y del otro lado, esa fachada colorida está hecha con pedacitos de cerámicas esmaltadas, ¿sí? Es decir, eran pedacitos de azulejos, con lo cual conforma toda esa variación de color en esa fachada. ¿Tienen el mismo comportamiento esas dos fachadas desde el punto de vista de higroscopicidad? Pregunto. ¿Sí o no? No. ¿Cuál tiene higroscopicidad? La de la izquierda para ustedes, ¿cierto? La otra no tiene higroscopicidad porque tiene un cerámico esmaltado. No tiene intercambio, a pesar de ser un cerámico.
pero como tiene el esmalte en superficie, no tiene higroscopicidad. ¿Cuál tiene mayor absorción de agua? ¿También la de la izquierda y la de derecha tiene absorción? Sí, sí tiene. Lo que tiene menos. ¿Sí? Porque depende del tipo de esmalte para que tenga muy baja absorción o mayor absorción. Pero sí tienen absorción. ¿Sí? Fíjense que estas comparaciones son relativas unas y otras. Entonces no tienen las mismas propiedades. Y ese es el fin que se quiere lograr cuando vamos a los cerámicos compactos. Otras funciones, otras necesidades, otras exigencias que tiene el hombre para poder materializar edificaciones, y entonces ahí es cuando surgen estos otros materiales. ¿Qué características tienen? Bueno, lo primero es que admiten procesos de vitrificación, y en este caso, a diferencia de los cerámicos porosos, el cuarzo y la arena sí tienen un proceso que el calor, ¿qué hablan? Que el calor transforma esas láminas internas, ¿sí? Acuérdense que la estructura interna de una arcilla es laminar. Entonces, transforma esa estructura interna y la vuelve más compacta, menos porosa, menor permeabilidad, menor absorción, mayor compacidad, ¿sí? Fíjese que las temperaturas, y una profesora me decía en la clase anterior, en la composición no hablaste de los caolines. Siempre hay tiempo para sanar un error. Los caolines es la parte pura de las arcillas. Son blancos, ¿sí? ¿Se imaginan qué cantidad de arcilla hay que extraer para poder sacar arcilla pura? ¿Sí? Porque es una partícula blanca, ¿sí? Es la lúmina y la sílice pura, sin impurezas. Entonces, eso cada día ha ido mermando más en la producción de los productos cerámicos, pero se usan mezclas de arcillas vitrificables, donde el cuarzo y la arena se vitrifican, y los caolines también, porque dan resistencia, dan dureza, dan otras propiedades al producto terminado. Las temperaturas de cocción están entre 1150 y 1300, 1350, dependiendo de la bibliografía, ¿sí? Y dependiendo del origen de la arcilla. Y se obtienen productos compactos, densos, tenaces, duros y muy baja permeabilidad en consecuencia de lo anterior. Si es un elemento tenaz, será un elemento que tiene baja o alta resistencia a la compresión. Alta, porque es muy compacto. ¿Sí? Acuérdense que si yo le ejerzo un efecto de compresión, pues sencillamente, como es compacto, no tengo hueco para romper. ¿Está bien? O tengo menor cantidad de huecos para romper. Y eso lo hace tener mejor disposición. Sin embargo, desde el punto de vista de la flexión, son más frágiles, porque inclusive son piezas más finas. Igual se están logrando tecnologías muy avanzadas hoy, donde yo puedo llegar a tener, no recuerdo la mayor, pero creo que 3 por 2 metros, piezas de 3 por 2 metros, una sola pieza. Usted la agarra y se mueve así, parece que se le va a fracturar. Vayan a casas cerámicas hoy, ¿sí? No puedo decir cuál, pero una muy cercana de facultad, por ahí por Rivera.
entran y en el fondo van a ver esas grandes piezas, ¿sí? Ahora, ¿son mampostería? ¿Es algo que yo lo puedo manipular fácilmente? No. Entonces, cuidado a la hora de utilizar esas piezas, porque la colocación es entre varias personas para una sola pieza. ¿Y vieron cómo se pone un vídeo con chupones? Bueno, hay que utilizar chupones para poderlos colocar. Entonces, la tecnología, el incremento tecnológico y el desarrollo tecnológico en la producción de estas piezas hace que las piezas sean más grandes, pero el procedimiento constructivo se complejiza, ¿sí? Por su dimensión. Entonces, puedo llegar a absorciones bajas por debajo del 6%, y acá es donde se clasifican en compactos y no compactos. Miren, son muy pocos. Y si encima hablan, no saben cómo se siente acá adelante. Es molesto. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Sería excelente que me digan si tienen alguna duda. Así salgo de esta dinámica de estar hablando acá y hablando y hablando y intercambiamos cosas. Está bueno. Y por otro lado, de muy, muy baja absorción, son aquellos que tienen menos del 3% y menos del 0,5% de absorción de agua. Fíjense que son piezas que prácticamente no tienen permeabilidad. Y son las últimas tecnologías que se están obteniendo piezas con menos del 0,5% de absorción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no es que no son porosos, es que son compactos y tienen baja permeabilidad y absorción al agua. Lo que les decía, monococción, una cocción única, una sola vez al horno. Son baldosas generalmente no esmaltadas, ¿sí? Que no tienen una terminación superficial adicional. Eh, pero también hoy hay hornos donde se puede introducir la pieza, que normalmente la vemos que tiene un color en masa más oscura, porque tiene más impurezas, tiene menos caolines, y en superficie otra terminación, que ahí yo tengo rugosidad, lisura, textura, que la doy con el esmalte. Esos a veces pueden ser también monococción, ¿sí? Hornos y tecnologías más avanzadas. Y después está la bicocción, que ese mismo procedimiento se hace en dos partes. Primero se pone el bizcocho, se le llama bizcocho a la primera pieza que se mete, ¿no? Esa lámina que se introduce al horno y después se saca, se le pone el esmalte y vuelve al horno. ¿Sí? Importante. Rugosidades en una pieza, en una baldosa cerámica, se puede obtener solamente con esmaltes. ¿Sí? No hay tecnología de otro tipo en baldosas cerámicas. Después tengo baldosas cerámicas mate u opacas y pulidas, ¿sí? Y también tengo rectificadas y no rectificadas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto de rectificadas y no rectificadas? Bueno, son piezas que después de ser fabricadas son pasadas por sierras donde le cortan los bordes y quedan rectificadas su dimensión. Por tanto, todas las piezas son como diferentes o iguales. Todas las que yo haga con ese corte para un mismo tamaño me quedarán iguales. Por tanto, el espesor o separación entre una baldosa y otra lo podré achicar más. ¿Sí? No puede ser cero, nunca puede ser cero, porque sencillamente no entra lo que conocemos como pastina, y esto lo van a
en todas las casas hay, ¿no? Hemos visto un pavimento cerámico que se le pone pastina, ese producto en la junta, ese producto cementicio en la junta, ¿sí? Bueno, nunca puede ser cero. Diría que nunca puede ser menor a 1,5 milímetros. ¿Está bien? La separación mínima entre dos baldosas es 1,5 milímetros. Y esto es lo que dice, lo genera la caja, ¿verdad? Acá tenemos algunas propiedades. Si tienen mayor cocción, tienen mayor resistencia, tienen mayor compacidad. Y si tiene mayor compacidad y tiene mayor resistencia, la resistencia al rayado va a ser mayor, ¿no? Entonces, tienen mayor dureza. Esto se mide en la escala de Mohs, el PI. Sí, sí, perfecto. A ver, eh, vos me dejás ahora un cachito, yo avanzo con las propiedades y después me meto en eso que me va a encantar, porque es mi investigación. Así que vamos a hablar de eso un ratito. Dureza superficial, ¿quedó claro? ¿Sí? Es muy interesante lo que el compañero acaba de señalar. Después tenemos azulejos, son los más viejos. Y estos son los que vemos que son bicocción, ¿sí? Y que están cubriendo las viejas casas, las viejas cocinas, los viejos baños. Hay muchos baños verdes por ahí, o blancos, ¿sí? Se llama verde hospital, que tiene este tipo de cerámico, o sencillamente esta que son Paz de Calais, una cerámica francesa, que vino al Uruguay para revestir palier, el zaguán de la casa patio, pero también cúpulas y eh, elementos eclesiásticos, ¿sí? Tienen absorción, fíjense que la absorción es por encima del 10 y son esmaltadas. Lo que pasa es que la tecnología en esos momentos no es la misma que tenemos hoy. Hoy los esmaltes son más cerrados y permiten menor absorción. Después tenemos el gres, ¿no? Esta es una pieza que entra en horno y lo que estamos teniendo es una arcilla que permite una mayor temperatura donde se vitrifica, como dijimos, la materia, ¿sí? Y obtenemos una absorción baja o media baja, entre 3 y 6. ¿Se están dando cuenta? Primero hablamos de 6 para hablar de los compactos. Después, menores de 6, menores de 3 y menores de 0,5. Son las escalas de comparación de los cerámicos. En estos no hay rectificados, ¿sí? Y son básicamente estos dos casos, y este caso es un esmaltado, el último, ¿sí? Que se obtiene con diferentes pigmentos, en este caso azules y rojizos. Si tengo un esmalte, son más resistentes a heladas y a cambios de temperatura. Y por último, el grés porcelánico o porcelanato. ¿Está bien? Estos son los de menor absorción, con los que se puede obtener menor absorción. Pero cuidado, porque van desde 3% a 0,5%. ¿Se entiende eso? Por eso es que ustedes ven por ahí que hay porcelanatos más económicos y otros menos económicos. Los más económicos, ¿cuáles serán? ¿Los que están más pegados al 6%, al 3% o los que están pegados al 0,5%? Al 3%, porque tienen mayor absorción. Tienen arcillas diferentes y tienen cocciones distintas, más bajas, ¿verdad? Ahora,
Estos productos, como los productos esmaltados, tienen muy buena resistencia química. ¿Sí? Es decir, que donde quiera que yo tenga que colocar o tenga una exigencia de lavado, de higienización con químicos, pues sencillamente es coherente utilizar este tipo de cerámico. Hay diferentes formas y tecnologías, ¿sí? Tenemos los grés porcelánicos técnicos o masa única, que podemos tener opacos, sin pulir, y brillantes o semibrillo pulidos. Yo lo puedo llevar a ¿sí? La diferencia que tienen es que este es pulido y este no. ¿Está bien? Por supuesto, en fábrica, ¿no? No es que yo vengo ahora con algo y lo pulo en mi casa, no. Y después tenemos esmaltados que tienen como bizcocho un porcelanato y después tiene un esmaltado arriba que lo hace todavía más que o menos que menos permeable, ¿verdad? Y por último, tenemos los ploteados, que estos tienen una pequeña lámina, es un ploteo, ¿sí? De una imagen sobre el cerámico, que son todos estos que son imitación a madera y otros, ahora hay con dibujos, hay con lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el ploteo se ha desarrollado mucho, ¿no? Y tengo diferentes terminaciones. Bien, contesto la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Gerardo me decía, ¿por qué si se venden separadores de 1 milímetro, usted dice que se deben colocar con separación mínima de 1,5? Primero, la separación entre baldosas, que se llama junta de colocación, la define el fabricante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ese fabricante hizo una prueba bajo ciertas condiciones de laboratorio donde dice que esta pieza se va a dilatar tanto y se va a contraer tanto, y para ese cambio volumétrico yo tengo que dejar lo que dice la caja. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, también tenemos las condiciones nuestras, ¿no? Mi recomendación, habiendo estudiado bibliografía americana, española, brasilera, argentina y la uruguaya, es que si nosotros hacemos una revisión de todas esas normas para la colocación de un cerámico, se habla de colocación a tope, ¿sí? Esa colocación a tope te la permiten los cerámicos rectificados, pero no debo acercarlas más de 1,5 milímetros. E incluso hay algunas de estas bibliografías que plantean 2 milímetros. Tiene dos respuestas. Una, que entre pieza y pieza tiene que entrar la pastina. Si yo las empiezo a acercar, la pastina no entra y me queda superficial. Y si me queda superficial, se me levanta. ¿Estamos de acuerdo? Y debajo tengo un hueco, aunque yo no lo vea, porque están muy pegadas, muy cercanas, y me genera esto. Ahora, también yo tengo que tener en cuenta, digamos, lo normado. Si yo lo tengo que colocar, no coloco una pieza a 1 milímetro nunca, según mi investigación, viendo todo lo que dice la normativa. ¿Que exista? Sí, existen mucha gente que pone ticholos en muros portantes. Eso no es, pero no es correcto. Lo que pasa con las baldosas cerámicas
y básicamente con los porcelanatos, es que la gente quiere ver un espejo. Digo, un espejo con un plano entero de revestimiento. Y ese plano tiene ciertas regulaciones. No solamente la junta entre pieza y pieza, que se llama junta de colocación, sino lo que llamamos junta de movimiento, ¿sí? Que es la de los paños más grandes. Y que esos paños en interiores tienen que tener, si hablamos de interiores, un área máxima de 32 metros cuadrados y un lado máximo de 8. Interiores, ¿sí? Si nos vamos a los exteriores, entonces tenemos que hablar de 20 metros cuadrados máximo y lado de 4. ¿Se entendió? ¿Vieron cuando vamos en las veredas que vemos unas juntas negras? ¿Sí? Eso es asfalto en caliente. ¿Sí? Se vierte con asfalto en caliente. Eso sería la junta de movimiento que yo estoy hablando. ¿Qué quiere decir junta de movimiento? Es cuando el paño se dilata, como tengo pegada un cerámico al otro, el paño tiene que moverse cuando hay calor. Y cuando hay frío, se tiene que contraer. Pero si yo tengo un paño pegado al lado del otro, un plano entero, entonces no tengo posibilidad de movimiento. ¿Se entendió eso? Está normado. Diferentes bibliografías. En este caso, la norma que les acabo de decir es la norma brasilera, que es muy amplia en este tema. ¿Y por qué nos sirve la norma brasilera? ¿Qué tenemos en similitud con ellos? Condiciones climáticas. Entonces, si yo voy a ver esto, por ahí capaz que los americanos tienen otra, pero está más lejos. Y a mí me interesa lo que pasa acá en el sur. Y si ellos lo tienen probado, pues me sirve la norma brasilera para pegarme a ella. ¿Tá? Ahora existen otras juntas y son las juntas perimetrales, ¿no? O de desolidarización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un pilar acá, yo no puedo pegar la cerámica al pilar, porque la estructura se mueve. Y si la estructura se mueve y yo tengo el cerámico pegado a ella, ¿quién se va a romper? ¿En la columna? No, se va a levantar el cerámico. Se abisagra, ¿sí? Se levanta. Si tengo un muro que está construido previo, que es como debe ser, a el revestimiento de este espacio, cuando yo llego al muro, me tengo que separar de él. Porque si este muro se mueve, que está apoyado en la estructura, que también se mueve, me lo transmite al pavimento. Entonces yo necesito una junta de desolidarización o perimetral. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces juego con básicamente 3 juntas. La junta de colocación, que dijimos que la dice el fabricante, pero la normativa dice una separación mínima a lograr para tener buen desempeño. Después tenemos las juntas de movimiento, que son los paños, y por último tenemos las juntas perimetrales o de desolidarización, que esto tiene que ver con un muro o con una estructura que atraviese la solución de ese pavimento o la solución de ese muro, porque puede ser que me salga una viga acá. Si me sale una viga en el perímetro, también me tengo que separar, porque esa viga se dilata y se contrae y está expuesta. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno. Esto que yo les estoy diciendo corre para los grés porcelánicos o porcelanatos. ¿Sí? Importante tener en cuenta que estamos hablando de un intervalo de temperatura de cocción, en lo cual yo tengo los porcelanatos 1280, 1300, 1350.
Por tanto, tengo diferentes tipos de porcelanato, diferentes absorciones. Mientras más cercano al 1300, más al 0,5 va a estar de absorción. Si estamos más cerca del 1250, 1280, voy a tener absorciones más cercanas a los 3% de absorción de agua. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Después hablábamos de si estaban o no estaban rectificados. ¿Sí? Los rectificados, yo los voy a poder pegar más. En eso van a ser en los que yo voy a poder usar el 1,5 de separación entre baldosa. Pero si no son rectificados, la variación dimensional entre las piezas que vienen en una caja, que debería ser exactamente lo mismo, no lo es. Entonces, en la medida que yo tengo variación dimensional, tengo que separarme más. Para que después, cuando yo vea el plano, me queden líneas y no se note esa variación mínima de milímetros entre una pieza y la otra. ¿Me siguen? Sí. Después tenemos estas dos piezas, que son los porcelanatos técnicos. El tema del pulido es eh, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los pavimentos pulidos, los porcelanatos pulidos, tienen una cualidad o un defecto, digamos, que si yo tengo uno que no es pulido y en la masa me quedó algún poro, cuando yo pulo, abro el poro. ¿Se entendió? Está en la masa. Porque este que no está pulido quedó con una superficie terminada. Cuando yo lo pulo para poder lograr ese brillo, pues sencillamente puedo llegar a abrir ese poro. Y es otra de las causas importantes que me puede generar este levantamiento de cerámicos. Otro tema importante es con qué se colocan estos pavimentos. Porque si tienen baja absorción, yo un vidrio lo pondría con arena y Portland. Lo pegaría con arena y Portland. Pregunto, ¿pegarían un vidrio a un perfil de aluminio con arena y Portland? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Esa, no, pero lo que pasa es que con arena y Portland no te va a pegar nunca. ¿Por qué razón no me va a pegar nunca? Porque el vidrio no tiene absorción y lo tengo que poner con algo que pegue, ¿sí? Que tenga contacto. Entonces, si nosotros hablamos de cerámicos porosos como un ladrillo que tiene absorción, que tiene una estructura abierta, que es permeable, cuando yo lo pongo con el mortero de cementicio, ese mortero, el agua, vehiculiza por los poros y capilares y prende al cerámico con el otro. ¿Sí o no? Con el cementicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo hablo de un porcelanato, ¿lo puedo colocar con lo mismo? No, pasa lo mismo que con el vidrio. Si tengo una baja absorción, ya hay tecnologías diferentes, que es cuando uno escucha por ahí adhesivo para porcelanato, ¿no? E inclusive adhesivo para porcelanato flex, ¿sí? Entonces, acá aparece un fenómeno entre estas dos en los grés porcelánicos y es la dimensión. Hablamos de piezas pequeñas cuando tenemos piezas que son menores a 50 por 50 o su área es menor a 50 por 50. ¿Se entendió? Decimos, pueden ser largos y estrechos. Si tienen el área de 50 por 50, pues siguen siendo pequeñas piezas. Cuando supero la dimensión de 50 por 50, se habla de grandes piezas.
Y en ese caso, el mortero de sujeción o de asiento tiene que ser sí o sí flex. ¿Sí? Es decir, que los otros los puedo colocar con adhesivos para porcelanatos no flex, y las grandes piezas las debería colocar con adhesivo para porcelanatos, pero además flex. E incluso yo puedo colocar el porcelanato de dos formas. Una forma es con una llana dentada, porque es un producto que viene en una bolsa, se mezcla con agua o se mezcla con otro aditivo y se mezcla de forma mecánica, ¿sí? Con un mezclador, como si fuera un mixer. Es un mixer, pero para morteros. En un balde se extiende con una llana dentada y se pone el cerámico. Eso se le llama simple adherencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otra forma, y esto se usa más para las grandes piezas, que es que se pone con la llana dentada sobre la superficie, que genera esos surquitos en la superficie, y sobre el porcelanato, con la parte de la llana lisa, se le pasa también el adhesivo. Y entonces es de doble contacto, como se le llama a ese sistema de colocación. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de grandes piezas, utilizando adhesivos para porcelanato flex. ¿No? Ya tiempo, 14. Bien. Lo que les estoy mostrando es la norma europea, la norma UNE, ¿sí? Y acá ellos, ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esto? Primero para conocer las piezas. Si yo voy a colocar algo, tengo que saber qué estoy colocando, ¿no? Entonces, ellos clasifican estas baldosas cerámicas de esta forma. Y a mí me importa esto que está acá, ¿sí? Junto con el nombre, ¿verdad? Por un lado, que son prensados. Hoy ellos, todos los productos los hacen prensados. La industria que nosotros recibimos acá de las baldosas cerámicas no son nacionales, ¿sí? Brasil, Argentina, Europa, China, también, sí, el mundo asiático. Hoy no hay lugar donde no haya algo chino. Y las tecnologías variaron, que no son las mismas que se usaban antes, ¿sí? Pero acá tenemos un tema y es el soporte. Cuando digo el soporte es el bizcocho. Esto que dice soporte es la base de lo que vemos en la baldosa cerámica. En un azulejo es poroso. Si es poroso, yo lo puedo colocar con un adhesivo cementicio o con un pegamento para porcelanato. Con cementicio. ¿Por qué? ¿Qué me dijo? Vamos, ¿quién habló por acá? Porque es poroso. Entonces el agua vehiculiza, penetra y ancla. ¿Estamos de acuerdo? Que era mi fin. Ah, pero si yo tengo un material que es no poroso, entonces tengo que utilizar un adhesivo que pegue, que haga tac. Como ustedes cuando hacen las maquetas, vieron que ponen el pegamento en una pieza y la ponen en la otra, esperan a que seque un poquito para que haga tac, ¿no? Para que pegue. Bueno, es eso lo que se logra con el doble contacto, ¿sí? Con la doble adherencia. Pero estos productos evidentemente tienen adentro un polímero, tienen otros componentes, además de los cementicios, que los hacen ser flex, que los hacen pegar, ¿sí? Estos materiales no porosos. Las dimensiones
son variadas. Esto no le puedo dar mucha bola. Sí, un poco el grosor. Miren cómo cuando mejora la tecnología disminuye el espesor o aumenta el espesor de acuerdo a la dimensión. ¿Sí? Y bueno, esto es una clasificación que ellos tienen para la norma ISO 13006 o la UNE que está debajo. ¿Está bien? Bibliografía, mucha bibliografía hay de este campo. Acuérdense siempre ponerle a la búsqueda PDF detrás para poder filtrar todo lo que es, lo que no es arbitrado. Un momento, pido un segundito, que casualmente me quedó un momento y hoy me permiten un segundito, quiero hablar de algo que para nosotros, en este momento somos 3 docentes, no pudieron venir más, pero hace muy poco, perdón, me emociono, porque hace muy poco perdimos un profe que fue maestro nuestro, estuvo muchos años en la docencia, el profesor Ferrando. Muchos de los estudiantes, los más viejos que ustedes, lo conocían como Manzanita. Muchos decían porque tenía la cara muy roja, muy canoso el profe. Y bueno, fue compañero de Sancho muchos años, ¿eh? Muchos años. Y maestro del profesor Pablo, que está ahí abajo, y mío, y de todos los que peinamos más de 15 años en la cátedra. Y se nos fue hace poquito. Y por suerte, antes de fin de año se nos ocurrió hacer un encuentro, un asado, y lo invitamos. Estaba ya malito, pero en mi caso me heredó este contenido. Cuando él se fue de la universidad, que estuvo muchos años, fui yo quien tomé este mundo de los cerámicos, que hoy es mi pasión, es mi investigación incluso, dentro de puntos de investigación mío. Y como se fue hace tan poquito, apenas 15 días, ¿no? 15, 20 días, 15 días. No quería dejar pasar el día de hoy sin traerlo a la memoria, porque es de esos docentes que, que no tenía nada de él, todo lo daba, todo eh, era un emisor de conocimiento, en todo sentido, como profesional, como persona y como ser humano, una persona eh, superlativa. Lo vamos a extrañar, ¿sí? Pero nos ha dejado un gran legado y es ese amor por la docencia, por lo que hacemos. Así que, nada, no quería dejar de mencionar al profe hoy en esta primera vez que doy el contenido cerámicos, que era su contenido después de su fallecimiento. Muchísimas gracias.